Buenas noches. Le confieso que, como me pasa siempre cuando tengo que predicar en una iglesia nueva, siempre hay un desafío, ¿sí? El desafío de no conocerlos. Algunos sí, pero no alcanza, ¿sí? Porque aunque somos personas, sabe que cada iglesia tiene un espíritu, o no sé, un perfil, ¿sí? Aunque todos creemos las mismas cosas, las diferencias, las cosas pequeñas que nos hacen únicos, saben que Dios creó a cada uno diferente y único, esta suma de todo hace que cada iglesia tenga, por un lado, sus bendiciones y por otro lado también sus problemas, ¿no? Como estamos en un gran conflicto y nadie es perfecto, creo que sentimos algunas veces esto. Pero lo lindo es que el otro reino a cual soñamos, en cual hemos nacido casi todos por bautismo, nos ayuda a ser unidos. ¿Sabe que esto es raro? Hoy día que la gente se junte, han visto que cada vez la gente está más aislada y en las grandes ciudades pasa esto. Yo nací en un pueblo chiquitito, es una ciudad, pero casi puedo decir que es un pueblo. Y sabe, es interesante que una calle, han visto las calles del pueblo, cuando uno pasa, todos te conocen. Y esto hace que algunas veces hay que socializar, ¿no? Hay que saludar. En realidad hay un intercambio de, hasta la chusmería, sí es diferente, ¿no? Hay siempre una viejita que está vigilando, mirando. Y hay momentos del pueblo, ¿no? Y momentos de la calle. Y cada uno conoce a los vecinos, cada uno conoce a los otros. Pero este sabor de vida compartida hoy es cada vez más imposible. Porque hay alguien que nos hace el horario de tal forma que no tengamos tiempo. Y lo más triste es cuando en las propias casas no tenemos tiempo de socializar. ¿Han visto cómo es hoy día en las grandes ciudades? Vivís en un edificio que es menor que una calle y ¿a cuántos conoces? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. He vivido en Bucarest, la capital de Rumania, y casi no conocía más allá de mis vecinos que estaban en el mismo piso. Los otros, ¿han visto qué pasa cuando nos subimos en un ascensor? Evitamos subir con otros, ¿no? No, pasen ustedes, ¿sí? Aunque somos más amontonados. Y esto tendría que favorecer la, no sé, el intercambio. ¿Han visto de mañana? A mí me gusta siempre andar con subte, con todos los medios de transporte. Y me acuerdo una vez tuve que tomar el tren de Retiro hasta Mitre y es raro ver gente mucha y casi no hablando. Ahora tenemos las cositas técnicas que nos ayudan a ser más separados. Y pensamos que esto es, muchos escriben y saben que muchos de los suicidios que se producen hoy día se producen por soledad. Y los fines de semana, las estadísticas muestran que en los fines de semana la gente se siente más sola. Por esto es raro, no es de este mundo, que un fin de semana nos juntemos acá. Sé que no vienen todos, porque la semana es cansadora. Pero lo que hemos venido esta noche podemos estudiar la Biblia, esto es el propósito. Y esto nos une. A mí me da coraje y puedo predicar en una iglesia adventista porque sé que aunque somos diferentes y venimos de culturas diferentes y de lugares diferentes, hay acá un libro que nos une. Esta noche quiero que hagamos un viaje un poquito en un pasado para ver algunos problemas que también lo tenemos hoy día, pero de una forma más compleja hoy.
Pero las cosas simples del pasado nos pueden ayudar cómo tener y qué hay que hacer en toda esta problemática. Yo pensaba cuando me invitaron y me pidieron el tema, saben que es muy difícil, la Biblia es tan linda, es muy difícil elegir, es tan linda, son tantas cosas. Y pensaba sobre qué hablar, sobre qué... Y les voy a hablar acerca de algo que pasa en nuestras creencias. En nuestras creencias. ¿Sabe que es importante creer? Hay gente que no puede creer, o no quiere, en realidad no que no pueden, no quieren creer. Pero no alcanza a querer creer. Es importante también lo que creemos, y esta noche vamos a ver algo que pasa. Es una historia en un momento político, déjenme decirlo así, un momento político interesante. ¿Han visto qué pasa cuando se cambia de uno a otro el poder? No hablamos del presente y de acá, ¿no? Porque la iglesia no es el espacio para política. Pero ¿han visto qué pasa? Nadie dice, llévate ahora, no, hay peleas, ¿no? Cada uno se agarra. Poder. ¿Qué significa el poder? ¿O qué te da el poder? ¿Saben que hay muchas cosas que te dan poder? Puede empezar con un estado físico más proeminente, ¿no? ¿Han visto que pasa en la escuela? El más grande, que puede pegar a todos, se vuelve ¿quién? Jefe, ¿no? Y solo con una mirada. ¿Y han visto cuando uno está atacando el poder de un chico en la escuela, por ejemplo? ¿Se acuerdan, no? Porque esto pasa en todas las generaciones. Está en la naturaleza humana. ¿Qué pasa cuando uno contesta el poder del otro? Pelea, ¿no? Como profesores, algunas veces a mí me ha tocado en pasado. Y decimos, son niños, van a crecer y van a... Pero no pasa esto. Y cuando uno crece y pelea por poder, en realidad se cambia, ¿no? Ya no alcanza la estatura física, sino se pueden añadir nuevos elementos, ¿sí? Plata. Y posición social. Y la pregunta es, ¿cuál es el elemento que te da más poder? Saben qué pasa por allá en Rusia, Ucrania, toda Europa, Estados Unidos, Irán. Cuando uno tiene armas, piensa que tiene más poder. ¿No es así? Y hemos vivido en la historia, por lo menos del siglo pasado, esta lucha de acumular poder, hasta que llegó a un estado que nos podemos destruir a todos solo apretando un botón, ¿sí? ¿Es poder esto? ¿Se imaginan el que tiene la llave? Algunas veces las películas juegan con esto. Pero piensa ¿qué poder tiene uno que tiene una llave y al meter un código, apretar esto, puede matar y destruir todo? Y le digo, cuando están allá arriba, ¿qué hacen los que tienen poder? No la dejan. Y por esto, todo el mundo de la política es esto, una lucha terrible, porque ninguno quiere dejarlo. Hasta el reino de los cielos se puede transformar si andamos con este espíritu en algo así. Y no piensan que es lejos de nosotros. Tenemos estos días, ¿no?, toda una discusión acerca de la ordenación. ¿Qué es esto? ¿No es esto? ¿Quién puede, quién no puede, quién compartimos o no el poder? Esto me hace acordar, y son momentos en la historia bíblica, cuando lo vemos muy real. Es una enfermedad. Los psicólogos escriben. Pero es terrible cuando esto pasa en religión. Es más terrible, porque en política ya estamos acostumbrados y tiene razón. Porque es solo este reino. Pero en el otro, ¿se acuerdan de Simón en el Hecho de los Apóstoles? Cuando vio que el Espíritu Santo se da por
la imposición de las manos, ¿qué dijo él? Le pago. ¿Y dame a mí qué? Este poder de que sobre quién pongo yo mis manos, se le doy el espíritu. Traficantes de espíritu. Esto es. ¿Y saben que hay iglesias que han desarrollado un sistema de tráfico de espíritu? Históricamente. Se llama, le pusieron un nombre lindo, ¿no? Para engañar. Sucesión apostólica. ¿Qué es esto? Es este deseo. Es como en, ¿saben el cuento de la lámpara de Aladín? ¿Sí? El que tiene la lamparita y al frotar la lamparita le sale de allá un genio, un espíritu. ¿Y qué es más lindo que un pequeño le dice a este poder grande, hágame lo que quiero? Esto es el sueño. En todos los cuentos de los pueblos hay este sueño en búsqueda, y le digo que más fuerte que el dinero, más fuerte que los músculos, más fuerte que las bombas, es el poder que te da, ¿quién? La religión, el espíritu. Hasta los discípulos en el camino peleaban en esto, ¿no? Decía, y yo a la izquierda y el otro a la derecha, hasta viene su mamá, ¿no? Y trata de influir a Jesús para que tengan esto. Esto es un camino, pero hay otro. Y esta noche vamos a ver un cambio de poder interesante. Podemos abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes. Yo sé que ustedes conocen la historia, pero me gustaría leerla para refrescar los detalles, porque los detalles son interesantes. Y algunas veces se nos pasan en nuestra lectura, ¿sí? Segundo libro de los Reyes, el capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo, te ruego que te quedas aquí porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues adelante ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno de un lado y otro de otro, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, un carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó sus aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo que golpear del mismo modo las aguas, y se apartaron uno de otro, y pasó Eliseo. Voy a parar un poquito acá la lectura, vamos a leer la siguiente parte. Lindo, ¿no? Un cambio de poder.
No tuvo que pelear, no tuvo que... No es político, es el reino de los cielos. ¿Sí? Pero son cosas interesantes. Yo como profesor le digo que son cosas interesantes. Acá tenemos el maestro y el discípulo, ¿no? ¿Cuál era la función de Eliseo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan cuál era su función? Lo seguía por donde estaba, era como un criado, ¿no? Y dice que le llevaba agua para lavar sus manos, ¿sí? Así que, ¿a usted le gustaría un oficio así? ¿Una escuela así? Que todo lo que hay que hacer es seguir a un viejo, ¿no? Y ponerle agua y... ¿Es lindo? ¿Le gustaría? ¿O qué tipo de relación? ¿Han visto cómo percibieron los otros? ¿O cómo pensaban ellos que es? Dice, va a quitar el Señor hoy ¿a quién? A tu maestro y como dice, de sobre ti. Como que este está todo el tiempo arriba de mí, bueno, un peso. ¿Le ha pasado en la escuela, no? Que todo se vuelve pesado. Que todo se vuelve, matemática, ¿sí? Es esto, ¿no? Y acá es la cosa rara, que un alumno que se le da vacaciones, ¿no? Te dice, mira, vete. ¿Han visto qué pasa al fin de cuatrimestre? ¿Se acuerdan cuando ustedes han estudiado o los que todavía están en la escuela? ¿Cómo son los últimos días? Y cuando toca el último timbre, ¿qué hace la gente? Bueno, algunos se van antes, ni esperan la última semana, ¿sí? Se terminó sí. Diferente. Es un alumno que no quiere irse de vacaciones. Le dice, vete, y el que dice, me quedo. Y los otros 3 veces, ¿han visto? 3 veces se repite en el episodio, vete porque ya no te necesito. Y los otros dicen, hoy te vas a sacar de esto de encima. Liberado, por fin. Qué graduación, ¿no? Se lo podemos pensar como una fiesta de graduación. ¿Qué era él? Alumno de un profeta. Y que cuando uno se jubila, el otro lo reemplaza. Así que él tenía que ser el nuevo profeta. ¿Gran cosa o no? ¿Qué piensan ustedes? Y ahora viene el hecho muy raro que quiere que sea más que un profeta. ¿Han visto que hay todo un diálogo de transferencia de poder, ¿no? Y el otro le dice, ¿qué quieres? Ahora sí le revela, aunque él sabía, y sabían los otros también. Porque Dios siempre descubre sus planes a los profetas. Así dice la Biblia. Dios no hace nada, sin descubrir su misterio. ¿A quién dice? A sus profetas. Por esto había otro texto que decía, obedeced a los profetas, porque si van a obedecer, van a prosperar. ¿Qué pueblo tenía esta bendición de tener profetas reales? No los falsos, no los truchos, que necesitaban un show de la fe para engañar a la gente. ¿Se acuerdan? Algunos se ponían cuernos, algunos se ponían un yugo de hierro y todas estas cosas de madera y hacían todo un espectáculo. Tan de moda era, ¿se acuerdan? Naamán. Más tarde va a ser un milagro con este profeta, ¿sí? Naamán, cuando vino, acostumbrado con el show de la religión, hoy día es terrible, ¿no? Ver a qué grado ha llegado este engaño, ¿no? Del show de la fe. Hay iglesias que hacen esto. Pero yo pensaba que va a venir, va a poner su mano sobre mí, va a invocar el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? Los milagros impactantes. Mañana vamos a ver por qué lo hacen así. En la misa de la bestia, en la tarde, vamos a ver por qué se necesita esto. Pero así son. ¿Y cómo trabaja Dios? Dios no hace
show, aunque lo puede hacer. ¿Se acuerdan? Elías, el predecesor, ¿sí? Allá en la cueva, cuando pensaba, Dios, me he quedado el único santo, ¿sí? Había más. Y Dios viene con el show, ¿no? Vienen, y dice la Biblia, y no estaba allá. Y viene como un terremoto, como viento, como piedras, como se acuerdan, ¿sí? El texto. Y no está allá. Esto, la transferencia del poder acá es interesante, no hay pelea. Y hay una relación que y el otro quiere más que un profeta. Era gran cosa ser profeta, pero quiere más. Y vamos a ver qué quiere él. Siempre pensamos en cantidad, ¿no? Estamos acostumbrados que una cosa así no puede ser tan importante como una cosa más grande, ¿no? En todas las cosas. Porque según la matemática de la Tierra, lo más grande es más poderoso que el más pequeño. ¿No es así? En todo. Pero en el reino de los cielos, las cosas no son de cantidad, sino de, déjame decirlo así, de relación. ¿Se acuerdan como ha dicho Jesús? Si tendrás fe, ¿cuánto? ¿Cuánto es un grano de mostaza? En realidad no es la cantidad. Por esto algunas veces, cuando leemos el texto nos equivocamos, porque lo pensamos con los ojos de la matemática terrenal. Y cuando Él pide, ¿qué pide? Una doble porción. ¿Cómo que el Espíritu se vende en gramos, en cantidades? No es esto. Más, el Espíritu no es una cosa, un líquido, ¿no? Una masa que se puede dividir, se puede... No, cuando la Biblia habla de medidas, porque habla de medidas del Espíritu, no habla de estas cosas. ¿Sabe que hay muchas confusiones? Y en realidad yo elegí este tema porque hoy día tenemos muchas confusiones acerca del Espíritu Santo. No sé si en su iglesia hay. Alabado sea el Señor que no tienen. Yo he viajado 2 semanas atrás o 3 semanas atrás en Mar del Plata, allá todavía hay heridas ya históricas, porque son años de gente que cree cosas terribles acerca del Espíritu Santo. Pero están, si ustedes abren el internet y buscan, van a ver que adentro de nuestra propia iglesia hay algunos que son engañados, porque miran así el Espíritu como un poder. Esto es el primer error. Para entender un poquito, ¿pueden abrir sus Biblias en Deuteronomio 21:17? Podemos leer ya desde el 15 para entender un poquito de qué se habla. Así que Deuteronomio 21:15. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, si la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos, lo que tuviera no podrá dar el derecho de primogénito al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle, y fíjense que dice acá, el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Entienden cómo era la cosa con una doble porción? No se habla de cantidad. Si se habla de qué. ¿Qué era ser primogénito?
Porque esto era un indicador, una marca, ¿no? Que este es el primogénito porque recibe doble. ¿Y por qué recibía doble alguien que era primogénito? ¿Sabe que es muy interesante cuando uno estudia la Biblia, que estos detalles son importantes? ¿Se acuerdan de los dos hermanos, Esaú y Jacob? ¿Quién tenía este derecho santo? ¿Quién lo tenía? Esaú, ¿sí? ¿Y qué hizo? En realidad, ¿qué era ser primogénito? No era solo que naciste primero. Esto es una cosa que uno no la elige. Usted le preguntó a alguien, ¿quieres nacer el primero o el segundo? No, te despiertas así. Pero era una elección especial de Dios. Porque Dios decide el orden en cual nace uno. ¿Sí? Una elección especial. ¿Y sabe qué tenía esto en contraste con los otros? Todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero ¿sabe qué derecho, qué responsabilidad tenía el primogénito? De ser sacerdote. Era el único que hacía el vínculo en este tiempo entre él, su familia y Dios. Es más que un profeta. Porque al profeta Dios lo elige de cualquiera. Pero el primogénito tiene este poder de ponerse en una posición en cual puede decir, Señor, ¿qué hacemos hoy? Esto es la gran capacidad del primogénito, de ser sacerdote, hacer vínculo entre gente y Dios. Y ustedes saben que esta función, estos serán tipos, ¿sí? Esta función lo cumple uno solo. ¿Quién dice la Biblia que es el único que hace el vínculo entre tierra y el cielo? ¿Quién? Jesús. ¡Qué honor! ¿No? Por esto Esaú, ¿se acuerdan qué hizo con este gran honor? Lo vendió. Barato. ¿Saben que el diablo sabe hacer negocio y uno vende su derecho de primogenitura muy barato? Una sopa. Una sopa. ¿Con cuánto lo vendió Judas? 30. Pero esto es más barato. Una sopa. ¿Y sabe que se nos compran así muchas veces? Porque hoy día, ya en el reino de después de Jesús, todos somos sacerdotes. Ustedes saben, ¿sí? La Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes. Y este es un gran honor. Somos más que profetas. El gran honor de representar al Hijo de Dios en esta tierra. Así dice Pablo, pisad en mis pisadas, porque yo, como decía él, estoy siguiendo a Jesús, el mismo camino. Por esto hay que preguntarse, ¿y deseamos tanto esto? ¿Deseamos como lo deseó él? Y fíjense que cuando Elías escuchó el pedido, él entendió de qué se habla. Que no quería más fuerza, sino quería esta relación especial. Es como que quería que lo adopte. ¿Sabe que era muy difícil el llamado? Cuando Dios lo llamó a Eliseo, ¿se acuerdan el episodio? ¿Qué tuvo que dejar él? Estaba allá en el campo arando, ¿no? Y bueno, vino alguien y le dijo, el Señor te llama. ¿Y qué quiso hacer él? Dice, me voy a la casa para despedirme de mi papá y de mi mamá. ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Qué le dijo Elías? Acá hay que... Por esto el llamado en el reino de los cielos, significa romperse de todos. Decía Jesús acerca de esto, en una familia 2 contra 3. Y si uno no deja a su madre, su padre, para seguirme, no es digno. Esto
Esto no significa que no podemos estar con la familia. No, 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 entiéndalo. Son vínculos que se deshacen y vínculos que se hacen. Y todos llegamos a ser hijos de Dios y todos elegimos este camino. Pero es duro. Tan duro que un día Pedro lo preguntó a Jesús así directamente, abiertamente. Jesús, nosotros hemos dejado casa, familia, madre, padre, a todos. ¿Qué nos das? ¿Y qué le prometió Jesús? Mucho acá y mucho más. Hermanos y hermanas, dijo él, ¿sí? Una familia grande. Una familia. Por esto, lo podemos entender solo cuando uno piensa qué pasa cuando uno se casa. Saben que Pablo decía, hablo de este misterio del esposo y esposa. Qué grande el misterio, ¿no? Porque la ley del Señor decía, y dejará el hombre a su madre y a su padre. ¿Significa esto que no lo respetas más? ¿Significa esto que ya no me importa? No, no, no. Entiéndalo, ¿sí? Cada uno que es casado sabe cómo es. Es separarte y crear un vínculo que es más fuerte. Más fuerte que el vínculo de amor hacia los padres, ¿no? Es así, lo han vivido y duele, ¿no? Duele. Pero no puedes formar tu familia si no empiezas este vínculo. Y así es en el reino de los cielos. Si alguien no ama a Dios más que todo, decía Cristo, no es digno. No es digno. Por esto quería que sea adoptado. Qué lindo, ¿no? No lo vea como este viejo que bien que se va y ya me libero de su autoridad, sino quiere ser su primogénito. Qué lindo, ¿no? Y cuando Elías escucha esto, le dice, gran cosas, no solo gran cosa pides, ¿cómo le dije? ¿Cómo le dice? Difícil. ¿Por qué es difícil? Si hubiera sido solo una cantidad de cosas, ¿sí? No creo que era tan difícil darle una doble porción, pero en relaciones las cosas son difíciles. Y fíjense qué prueba le da para que pueda recibir esto. ¿Qué le dice? Si me vas a ver, ¿cómo? ¿Cuándo me rapta? ¿Fácil o difícil? Díganme ustedes. Es difícil. ¿Sabe por qué? Porque no se le dijo cuándo. Sino, ¿cuál era la consigna? Tienes que verme cuando me lleva. ¿Sabe qué significa esto? Estar con los ojos apuntados todo el tiempo. No es que me distrae la cosa, se fue, ya perdí. Es difícil, ¿no? Tener siempre la mirada puesta en algo, en la misma cosa. Solo una madre entiende. ¿Han visto cómo son las madres con los bebés? No importa qué hacen, siempre algo, una parte de su mente está allá, escuchando, viendo. ¿Han visto? Y si uno pierde esta concentración, en realidad es amor, ¿no? ¿Por qué puede una mamá olvidarse de todo y concentrarse solo en su bebé y en sus hijos? ¿Por qué? Porque ama. Porque te une tanto y te interesa tanto que se cambian las jerarquías de las cosas. Ya no importa nada más que este objeto de amor. Y saben, en la religión es así. ¿Qué decía Pablo en la epístola de los Hebreos? Pongan sus miradas, ¿dónde? En Jesús, nuestro sumo sacerdote. Esto es difícil de punto de vista espiritual porque el diablo tiene todo un show para desviar nuestra atención. ¿Lo han vivido?
Yo lo he vivido. Me bauticé en 90. El Evangelio llegó en nuestra casa por un conflicto de los siglos. Pero le voy a decir que desde 90 hasta ahora 2015, no mire siempre a Jesús. Nos pasa, ¿no? Que encuentra el otro cosas algunas veces más interesantes y nos desviamos la mirada. ¿Y qué pasa cuando nos desviamos la mirada? Cuando nos desviamos la mirada, nos desviamos a nosotros mismos. Por esto, gran cosa. Ahora imagínense cómo es. Porque no se le dijo cuándo. Es como la venida de Cristo. ¿Cómo ha dicho Cristo? Sead listos. ¿Sí? Prepárense, ya. Y esto de estar siempre preparado necesita un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Significa otra vida en realidad. Y esto, qué difícil, ¿no? Y sabe que es muy interesante que pasó rápido. La sorpresa. No es que tuvo que esperar mucho, sino, y así es, en cualquier momento podemos ganar o perder. ¿Sí? Y así fue con él. Bueno, el tiempo se va rapidísimo. ¿Sí? Ustedes saben qué pasó, y ahora viene la parte más terrible, porque ahora el otro se fue y él es más que un profeta, como había pedido. El que representa a Jesús. Y ahora viene, ¿sabe? Bueno, después le voy a mostrar un texto que es muy interesante, ¿sí? Pero vamos a leer un poquito la segunda parte. ¿Me aguantan 10 minutos más? Hemos quedado en el versículo 14, ¿no? Cuando tomó el manto para probar si de verdad es el nuevo profeta, golpeó las aguas y ¿qué pasó? Se abrió y pasaron. Es como Moisés. Es como, sí, acá es. En lo invisible, el poder de Dios se hace visible. Porque ¿cómo explicamos las aguas que se separan y pasan en seco? Y del otro lado, ¿se acuerdan que eran los 50 hijos de profetas que ahora vinieron? Eso es versículo, vamos a leer de 15. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado a Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Para mí esto es terrible. Para entender un poquito en qué sociedad vivía, podemos leer un poquito el 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, ¿sí? Peludo, pelado. Imagínense cómo sería jugar, ¿no? Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue a Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Qué sociedad, no? No hablamos de un país pagano. Hasta Balac, el rey pagano, tiene más respeto a Dios y a su profeta que estos que eran criados y nacidos, ¿dónde? En Israel, en la iglesia. Déjenme hacer la aplicación hoy día. En la iglesia. Y me pregunto, ¿qué educación recibieron los que se burlan de los profetas? Porque no era que
pasó un hombre y no se dieron cuenta que era el profeta de Jehová. No es así. ¿Sabe de dónde sé esto? Porque los profetas tenían su uniforme. ¿Cómo era vestido Elías? Un manto de camello y sí, un cinturón de cuero, ¿sí? ¿Y qué le dio a él? El manto, ¿sí? Se sacó, ¿se acuerdan? Se rompió la ropa y se puso el mismo manto. Años después, casi 800 años después, ¿sí? Cuando apareció Juan el Bautista, ¿cómo vino vestido? Lo mismo. Y decía Jesús, él era Elías que tenían que esperar ustedes. Pero no lo recibieron. Por esto, no era que pasó por allá, pobre, era joven, ahora imagínense, pobre y calvo. ¿No? Pero era el hombre de Dios. Y la gente que se burla del representante de Dios está en un estado espiritual terrible. ¿Sabe? Cuando uno es enemigo, ¿se acuerdan Pablo? Pablo es enemigo de Dios. ¿Sí? Enemigo, ¿qué significa enemigo? Que luchas con todo lo que sos, pero no te das cuenta que estás cerrado, ¿no? Uno puede ser enemigo de Dios, pero sincero. ¿Es así? Sí. Así era Pablo, él dice, con toda mi fuerza hacía matando cristianos, ¿no? Pero cuando uno se burla de Dios, ¿es sincero o no? ¿Es ignorante? ¿Es que no sabe? No sabe bien qué hace. Por esto no entendemos si alguna vez se critica, ¿no? Esta actitud de cuando haces deliberadamente, te burlas de Dios. Dios toma medidas, porque estos son unos de estos pecados terribles, luciféricos. ¿Sí? Osos, y no eran uno o dos. Ustedes han visto qué número, y no eran solos. Dios también sabe hacer distinción de corazones. No lo comió a todos. Muchas veces se ve solo la justicia de Dios y dice, qué sangriento es Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero hubo una selección, porque la justicia y la misericordia, decía el salmista, se besan en Dios. Así, más tarde, en el Nuevo Testamento, cuando Ananías y Zafira, lo mismo, burlándose de Dios, vinieron con sus mentiras, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cómo? ¿No han tenido miedo a mentir al Espíritu Santo, a mentir a Dios? Así era la sociedad. Dice Ellen White que era tan caída que Dios hubo una sola solución. Y mañana vamos a ver cuál es. Y le digo, más que un profeta. Esto era la solución. Para darse cuenta que terrible es, volvamos un poquito al texto que hemos leído, a los teólogos, ¿sí? Los alumnos de teología, ¿no? Podemos decir, hijos de los profetas. ¿Qué hacían los hijos de los profetas? Se iban para estudiar y conocer más sobre Dios. ¿Y qué creían ellos sobre el Espíritu Santo? ¿Se pueden imaginar qué errado estaba en su mente? Que se pueden imaginar que el Espíritu Santo se lo lleva a uno y en el camino se lo escapa por las montes y se cae por allá. ¿Se acuerdan que le he dicho al principio que es importante lo que crees? Es importante lo que crees. Y lo más terrible es creer mentiras. ¿Por qué? Y acá vemos una lucha. Dios habla y le dice, no vayan. El profeta de Dios le dice, no vayan para buscarlo, porque no pasa así, el Espíritu de Dios no es así. Pero ellos, como habían incorporado en su mente estas fantasías religiosas acerca del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Insisten. Esto es que las creencias son tan fuertes que dirigen toda nuestra vida. Por esto es importante que cree uno. Es importante. Es terrible cuando construimos nuestras creencias en fábulas. ¿Sabe qué decía Pablo acerca de esto? Imaginaciones, elucubraciones de mentes enfermas. ¿Cómo puedes creer algo así? Y saben,
Hoy día hay gente que inventan cosas sobre el Espíritu Santo, así como estas. ¿Y sabe qué pasa cuando uno cree así? Perdieron 3 días de su vida en montañas buscando, Elías, Elías, ¿dónde está? Se puede imaginar un día, ¿sí? Toda la noche. El otro día, de nuevo todo. El tercer día, qué desilusión. Qué terrible, ¿no? Darte cuenta que, aunque Dios te había dicho no vaya. Qué bien que volvieron, ¿sí? Y fíjense qué lindo. No lo retó. Solo le dijo así simple, no le he dicho yo que no vayas. Por esto es importante lo que creemos acerca del Espíritu. Y queridos hermanos, hoy día se siembra confusión. En la villa, la meca del adventismo, ¿no? Como dicen algunos, allá donde tenemos la facultad de teología, donde casi la mayoría de nosotros somos adventistas, hay algunos que reparten materiales, así como estas creencias, que el Espíritu se le cae, que el Espíritu es solo una fuerza, que el Padre es el Espíritu, que Cristo es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no existe, que le puedo decir, he visto los materiales. Qué terrible. ¿Y sabe qué pasa cuando la gente cree pierde años de fe. Estos perdieron solo 3 días. Pero ¿sabe cuántos de ellos están buscando todavía, rebautizándose de nuevo en sus creencias? Es terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a los profetas. Obedecer a los profetas. Voy a terminar con un texto de Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. ¿Sabe qué es triste? Que estuve buscando ninguna de las traducciones bíblicas logran traducir toda la belleza de este texto así como fue escrito en el idioma en cual fue escrito, en el hebreo. En inglés hay algunas, si ustedes quieren chequear, chequean, pero tristemente ninguno de los traductores han logrado percibir. Sí, se habla del Espíritu Santo, es claro, ¿sí? Más todo el capítulo, y ustedes saben que más tarde Pedro aplica esto justo al día del Pentecostés, ¿sí? Lluvia temprana y lluvia tardía. Pero ¿saben cómo suena? Déjame así. Lluvia temprana y tardía. Y bueno, acá son nombres en hebreo, porque estas lluvias tenían un nombre. ¿Sabe cómo dice? Y le mandará un maestro de justicia. Un maestro de justicia. Es uno de los títulos que tiene el Espíritu Santo, que pocos lo conocemos. Y sabe que es interesante que en la vida de Eliseo, mañana vamos a ver esto, se cumplió esta promesa. Él fue un maestro de justicia para los alumnos que Dios le había encomendado. Y el Enoi dice que la única solución que tuvo Dios en una tierra donde la gente se burlaba de los profetas y se habían alejado de Dios, fue inventar unas escuelas donde cambió la mente. Ojalá que este maestro de justicia nos enseñe a cada uno de nosotros. Ojalá que pensamos no en el poder, sino en su relación. ¿Y sabe qué es interesante? Que el llamado nuestro es hacer y ser discípulos. Por esto Jesús decía entre ustedes que no sean maestros y no sean doctores. Por esto a mí siempre no me gusta cuando la gente te presenta con todos los títulos y esto. No me gusta. Siempre me gusta pensar que cada uno de nosotros podemos y debemos ser discípulos.
Y si algo sabemos de un discípulo es que aprende cuando ama al maestro. Ojalá que seamos discípulos y ojalá que el maestro de justicia sea nuestro profesor. Amén. Mañana vamos a ver esto, así que los espero para ver cómo puede cambiar este maestro de justicia la vida de la gente. Que el Señor los acompañe esta noche.